Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Con el Chico al Aire, el podcast de elaguja.cl, siempre desde la periferia con amor junto a ustedes. Soy Claudio Garrido Moya, me presento en este capítulo 34 de nuestro querido podcast, hoy 25 de octubre de 2024, en una noche que sigue siendo calurosa, ya la primavera en todo su esplendor, porque la verdad es que se ha puesto un poquito densa la cosa, ¿eh? Lo sufren las vías respiratorias, el estornudo y esta dificultad de repente que uno tiene para poder seguir hablando mucho rato. Yo creo que habrá que ir a médico, no sé, pero ahí los corticoides le están haciendo su pega y los alérgicos y todas estas cosas. Queda mucho sueño, pero bueno, así nomás, seguimos adelante en esta temporada de Con el Chico al Aire número 1 del año 2024. ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Claramente, han ocurrido varias cosas en la contingencia, pero estamos a puertas del proceso electoral, ¿cierto? Mañana sábado parten las elecciones municipales, está todo ya listo y preparado para ir a votar en un fin de semana que va a estar muy caluroso. De hecho, 31 grados se pronostican para mañana en Santiago. No hemos tenido, ¿cierto?, tanta temperatura alta, pero justo el día que hay que salir a votar, ¿cierto?, siempre hace más calor, casi siempre ocurre lo mismo, es como ley de Murphy la cuestión. Pero ahí hay que acordarse de ir bien hidratados e hidratadas, ¿cierto?, y ir con tiempo, porque es una elección en la cual hay 4 papeletas para ir a votar. Así que va a tomar tiempo la cuestión, porque además la del consejero y la del concejal en algunas comunas son las tremendas sábanas. Así que vaya con paciencia, vaya con su lápiz pasta, ¿cierto?, para que pueda sufragar con tranquilidad. Hay que recordar que el voto es obligatorio, ¿cierto? Así que no se ponga multas que pueden ser de las 30 lucas en adelante. El menú de cierta forma parte en esa coyuntura, pero con cierta desazón. Vamos a partir ahí graves, ¿cierto? La primera parte de nuestro programa de esta semana, ¿cierto?, va a ir como en modo de rezongo, en modo de protesta, podríamos decirle de alguna manera, porque han ocurrido situaciones, se siguen ocurriendo las tramas que se destaparon la semana pasada, por ejemplo, con el caso Monsalve. No hemos sabido mucho de novedades con Hermosilla, ¿cierto?, pero finalmente todo redunda en que siguen ocurriendo una serie de situaciones por parte de gente de la política, gente del poder, de las autoridades, ¿cierto?, donde nos pasan por cierta parte sobre todo en una coyuntura electoral donde el debate ha estado muy bajo, mucha descalificación, mucho brillo sacándole la cresta al otro, carente de propuestas, muy pocos programas, ¿cierto?, de gobierno local. Y esto es súper importante porque estamos frente a una coyuntura donde ocurrió lo del INBA, ¿cierto?, cabros que quedaron ahí quemados en riesgo vital por explosión, ¿cierto?, en un baño. ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando? Porque finalmente estas elecciones van a ser un barómetro de cómo está el país, en esta polarización que hay, ¿cierto?, en esta falta de diálogo, en esta falta de discurso que tiene como consecuencia final que nosotros, los que somos, ¿cierto?, quienes padecemos estas decisiones de la gente que está arriba, finalmente seguimos quedando olvidados, seguimos quedando atrás. A solo una semana, ¿cierto?, de haber conmemorado el estallido social, los 5 años y todo lo que reflexionamos la semana pasada junto con Chorele, nos damos cuenta esta semana más que nunca que no nos infla nadie, que no nos dan pelota, que no nos mean, que todo lo que nosotros necesitamos, queremos, ¿cierto?, y pedimos en algún minuto ha estado totalmente ausente del debate. Toda esta cuestión va mucho más allá del tema de la seguridad, va mucho más allá del tema de la migración. Todo lo que ha sido importante para nosotros finalmente está en segundo, tercero o último plano y no, ¿cierto?, en las prioridades de los que van a dirigir el país, por lo menos, ¿cierto?, durante los próximos tiempos. Y lo que va a pasar, ¿cierto?, esto no es solamente culpa del gobierno, sino que culpa de varios más y tenemos que hacer algo. Así que, bueno, el detalle de este rezongo en los primeros 27 minutos de Con el Chico al Aire en el primer bloque. Y el segundo bloque, vamos a hablar del Metro de Santiago en sus 50 años, ¿cierto?,
a partir del primer viaje que realizaron en el primer tramo de la línea 1, que se inauguró en septiembre del 75, pero que la empresa estatal ha comenzado desde ya, ¿cierto?, a calentar motores de este cincuentenario con varias conmemoraciones, tarjetas VIP conmemorativas, harto recordatorio en redes sociales, ¿cierto? Porque es un hito importante. Y aquí les quiero contar por qué Metro de Santiago merece celebrar sus 50 años. Porque el Metro de Santiago tenemos que valorarlo pese a que de repente tenga sus fallitas, que de repente tenga sus detalles, ¿cierto? Y que hay situaciones que hay que arreglar. La experiencia comparada indica que nuestro metro sigue siendo uno de los más bacanes de nuestra región, ¿cierto? Vale hacer algunos comentarios que les voy a mostrar en detalle en el segundo bloque de Con el Chico al Aire para que se den cuenta y valoremos de una vez por todas el metro que tenemos en la capital de Chile. Así que el metro siga creciendo, ¿cierto? Que siga adelante, que sigan 50, 100, 120, 150, 1000 años más, porque pese a sus detalles, es un medio de transporte seguro, tecnológico, moderno y que a todos nos sirve de una forma impresionante. Así que así es el menú con el Chico al Aire esta semana. Vamos con 2 cositas, pero con harto corazón, con harto cariño y siempre, como les digo, desde la periferia con amor. Vamos adelante en este capítulo. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Abrimos los fuegos de este Con el Chico al Aire número 34, desde la periferia con amor, siempre acompañándote en tu trayecto. Oye, bueno, es el fin de semana que viene ahora, es el fin de semana electoral. Tenemos elecciones de alcaldes, concejales, cores y gobernadores regionales. Y también van a ser las primeras con voto obligatorio, lo que ha hecho que este fin de semana completo se realicen estas elecciones que normalmente se hacían en un solo día. Se vuelve a la dinámica de pandemia que produjo algunas suspicacias, algunas desconfianzas, ¿cierto? Por eventuales fraudes electorales y cosas por el estilo, teorías conspiranoicas bastante absurdas que finalmente tratan de empañar de antemano un proceso por si acaso, porque precisamente el contexto en el cual está ocurriendo este proceso electoral es bastante, ¿cómo puedo decirlo? Bastante sucio, ¿cierto? Bastante nefasto en muchos aspectos que vamos a revisar hoy día, porque también se vincula con lo que ha pasado últimamente. No hay un entusiasmo por participar de estas elecciones, en particular por lo menos de la gente que no es apegada a la política. Y eso se explica mucho por la serie de situaciones que hemos visto hoy día y los últimos tiempos en los medios de comunicación. Y que también van profundizando esta brecha de confianza en el ejercicio político, en para qué sirve, ¿cierto?, hacer política, finalmente este arte de gobernar y administrar el poder, ¿cierto?, sobre la base de los acuerdos, la democracia y un montón de cosas que hoy día vale callampa. La verdad es que no estamos en una condición donde podemos prever de que exista un legítimo, un auténtico entusiasmo electoral, salvo evidentemente, ¿cierto?, de los propios círculos de los partidos políticos que participan. O sea, hoy día tenemos una situación donde estamos frente a una exposición de una multitud de cloacas discursivas que día a día se dan cita, sobre todo en las redes sociales, donde el nivel de debate es bajísimo, donde los ataques personales, ¿cierto?, los insultos incluso han sido la tónica. Ahí, por ejemplo, tenemos plataformas y programas como Sin Filtros, donde de verdad, ¿cierto?, se ha llevado el nivel del debate político a los subterráneos, ¿cierto? Pero en nombre del rating, en nombre del marketing, ¿cierto? Esto sigue siendo grito y plata para algunos sectores tipo Cuchillo y Izaguirre, o sectores donde finalmente sabemos que gente va a terminar imputada por alguna cosa. Y también la farandulización de las cosas, de los problemas sociales que se dejan de lado por poner en pantalla a rostros de la misma política, ¿cierto?, que por a veces motivos están siendo noticia. Y de cierta forma están siendo noticias también por situaciones graves. O sea, no hay que soslayar, ¿cierto?, de que, por ejemplo, el caso Monsalve, el caso Polisi, Marcela Cubillo, todo lo que hemos hablado anteriormente acá Con el Chico al Aire, son casos graves, pero finalmente la opinión pública la estamos dirigiendo solamente a eso. Entonces,
Estamos frente a una campaña electoral, una campaña de gobiernos locales principalmente, que está totalmente vacía de contenido. No he visto un solo programa en internet, por lo menos de fácil acceso, más allá de los lugares comunes discursivos que tienen los candidatos a alcaldes y a gobernadores, así como usted me conoce, vivo en tal comuna toda la vida. Vamos por las obras concretas, pero no sabemos cuáles obras concretas son las que quieren desarrollar, ¿cachai? Vota por la experiencia, ya cuál ha sido tu experiencia, más allá de estar en un partido lleno de imputados, de imputadas, ¿cachai? Está muy vacío el debate, está muy vacío el contenido, y eso también es un atentado contra el propio sistema democrático, que hoy día yo siento que está en una severa crisis. Hemos hablado con el Chico Alegre anteriormente que los pronósticos que por lo menos desde Con la Aguja estamos haciendo es que estamos tendiendo hacia una tiranía, estamos tendiendo, ¿cierto?, hacia una asfixia social en la cual se convierta esto en un nuevo estallido social. Y esta reflexión la vuelvo a hacer después de un 18 de octubre donde se le intentó poner bastante ambiente beligerante en los medios de comunicación, de que se nos estuvo, por ejemplo, tratando de allanar el camino, que quede la cagada, ¿cachai? Finalmente fue un 18 de octubre más, no... Estamos hablando de que los actos políticos que se hicieron en la calle, no había más de 50 personas, donde ya tuvimos manifestaciones en Plaza Italia, pero no eran más de los que habían todos los días, todas las semanas después del 18 de octubre del 2019, ¿cachai? Chile siguió funcionando, todo está en su sitio, como estamos, pero de cierta forma también hay una indiferencia de la propia gente común y corriente, y eso es porque ronda una sola idea: estamos solos, estamos abandonados, estamos totalmente fuera de las prioridades de la clase política, donde esa brecha que teníamos, que se denunciaba, ¿cierto?, en el estallido social, ahora se ha profundizado aún más, y eso queda en evidencia en el nivel de debate, ¿cierto?, que se ha mostrado en esta época electoral, porque es una época electoral que abre la puerta, ¿cierto?, a las elecciones del próximo año. O sea, estamos considerando que literalmente estamos en el último año, o sea, aparte este fin de semana, el último año del gobierno de Gabriel Boric, y que es un gobierno que tampoco lo ha hecho brillante, ¿cachai? Por más allá de que uno tenga afinidades o no políticamente con el gobierno de turno, es un gobierno que no lo ha hecho brillante. Y no lo ha hecho brillante porque tampoco hay una oposición brillante. No sé si me explico con esto, porque en vez de trabajar por situaciones que le importan a las personas, finalmente la política se ha convertido en un show de retóricas, y de retóricas vacías. Hoy día tenemos, ¿cierto?, la clase política tratando de hacer un permanente control de daños con las cosas que dicen o hacen sus propios huevones. Entonces, finalmente el trabajo legislativo se desvía, estamos de acusación constitucional en acusación constitucional, el presidente de la República, bueno, haciendo la weá que quiere, ¿cierto?, discursivamente, pasándose por el pico a su encargada de prensa, ¿cachai? Y después, ¿cierto?, justo en el momento en el que la derecha, por ejemplo, la oposición, que ha sido una oposición totalmente destructiva, ya está en su peor momento, están en el suelo, ya con gritos, con gritos de ahogado prácticamente, ¿cierto? Y le dan el oxígeno, el pan y el agua para que salgan a pegarle de nuevo. Y más encima con una situación de una alta traición, porque podemos decir que lo de Monsalve fue una alta traición a su labor del gobierno hacia el país, ¿cierto? Sin quitar de esto la gravedad que significa una violación de la cual está acusado. Pero piensa tú, o sea... les iban harto a Antonio Orellana por el tema de que no hay que comparar, por ejemplo, a un portero que a un ministro, pero todo lo que hace, o sea, un subsecretario en este caso, pero es una autoridad de gobierno, no es cualquier persona, no vale, yo creo, ¿cierto?, que no vale la comisión de un delito de una persona común y corriente que el de una autoridad. Ya el de una autoridad tiene especial gravedad porque hay un tema de abuso de poder, hay un tema de ¿cómo se llama?, de utilización de recursos públicos y situaciones públicas, por ejemplo, estas diligencias que él mandó a la PDI con el tema de los videos, ¿cierto? Hay un gallo que se pasó por buena parte, ¿cachai? Todo un proyecto político, un gobierno que está tratando, ¿cierto?, de la forma que puede de dar gobernanza a un país, ¿cierto?, que está cada día con más incertidumbre, y se comete este tipo de delitos, ¿cachai? Que después más encima se siguió comentando con el tema de Jorge Valdivia.
de las diferencias, ¿cierto?, de trato que hubo, entre otras cosas. Entonces, finalmente, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está la importancia? ¿Cachai? No te digo que no es importante hablar acerca de ¿cómo se llama? Una autoridad acusada de violación, ¿cierto?, con una subordinada. Para nada, o sea, yo encuentro que es importante, ¿cierto?, y sobre todo en un gobierno que se llama feminista. Pero se puede caminar y mascar chicle, se puede caminar, ¿cierto?, y hacer un trabajo legislativo, y finalmente nosotros vemos que pasan los días, pasan los años, pasan el tiempo, ¿cierto?, y la verdad es que muchas de las cosas que como chilenos y chilenas queríamos y esperábamos de este gobierno, ¿cierto?, no están siendo concretadas. Y no están siendo concretadas en el epílogo de este gobierno, porque estamos viendo ya que viene una elección que va a ser precisamente el examen del gobierno. Aquí no hay CADEM, no hay plaza pública, no hay encuesta que se vaya a igualar lo que va a pasar este fin de semana. Y si bien el Frente Amplio, o sea el oficialismo en realidad, tiene candidatos sólidos en los gobiernos locales, de cierta forma esta solidez no se condice con el trabajo de sus parlamentarios y del propio gobierno. Y por eso, de cierta manera, más allá de la crisis de seguridad, más allá del tema de la migración, también la gente se está dando cuenta que las cosas que se suponían que iban a cambiar no están cambiando, no van en esa dirección. De hecho, esta misma situación de la ley de cumplimiento tributario que se promulgó esta semana, estamos hablando de que finalmente a quién le afecta, ¿a quién le afecta? O sea, estamos hablando de que hay gente que es más que microempresaria, que tienen un emprendimiento chiquitito, ¿cachai? Que la cantidad de plata que ganan mensual por hacer sus ventas no le hace un sueldo, y aún así van a tener que pagar impuestos, ¿cachai? Y cosas que ya, ok, podemos pagar impuestos, pero es necesario pagar la misma cantidad de impuestos en proporción, ya, en porcentaje de las entradas, de lo que gana la gente que gana más de 10 sueldos mínimos al mes, que gana 20 sueldos mínimos al mes, ¿cachai? Con su trabajo, y seamos, por ejemplo, bien pensados, con su trabajo, ¿cachai? Porque convengamos que el 1% de este país no necesariamente se gana esa plata trabajando, pero ya hemos visto mucho, ¿cierto? Con el tema de Hermosilla, con el tema de las cosas que hemos visto en los casos de corrupción. Yo creo que no es justo, güey. No es la vía que tenemos que tener. El Estado tiene que recaudar más plata, estamos claros. O sea, si la gente estamos diciendo que no más impuestos, pero de alguna forma tenemos que sacar la plata para poder financiar todas las cosas que la gente está pidiendo. Eso hay que hacerlo claro. O sea, no podemos, por ejemplo, pretender de que el Estado nos ayude y seguir el mismo camino que Argentina, ¿cachai? Pero ¿es necesario pegarle más a la gente que ya está golpeada? No es necesario. La evasión fiscal se debe combatir, ¿cierto? Pero creo que aquí se sigue cortando el hilo por lo más delgado, ¿cierto? Lo más delgado, que es llegar a la gente que no puede defenderse, a la gente que no tiene la forma de poder, hacer frente a una suba de impuestos. Y que finalmente la proporción que van a tener que pagar respecto a lo que paga el 1% más rico de Chile supera abismalmente, ¿cierto?, lo que pueden responder desde su patrimonio o desde lo que ganan. Ahí, por ejemplo, seguimos como remando para atrás, ¿cachai? Remando para atrás, entre otras cosas. Entonces eso también aumenta esa percepción de postergación, ¿cierto?, que tienen las personas. ¿Dónde está lo importante? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el nanay que nos tiene que hacer, ¿cierto?, esta gente que podríamos presumir en un principio que tuvo buena intención en el momento de llegar al gobierno, pero se vieron cooptados, brígidos por el sistema, weón, y no saben salir de esa rotonda, ¿cachai? No saben salir de esa rotonda, no tienen la expertise política, no tienen la expertise discursiva, ¿cachai? No han podido dar vuelta también el discurso anticomunista al que se enfrentan, siendo que la mayoría de ese gobierno no es comunista, ¿cachai? No estamos en un régimen comunista de ninguna manera, ¿cachai? Estamos en un régimen muy neoliberal. Chile no ha cambiado ni un ápice de su sistema. Eso hay que recordarlo siempre, weón, porque tenemos que poner en contexto lo que está pasando, ¿cachai? Tenemos, sí, por ejemplo, temas de seguridad, que también está exacerbado por el tema de los medios, pero no es lo único que está pasando, pues, cabrón, no es lo único, ¿cachai? Y si bien se han hecho avances, también la crítica es que los goles no se han gritado bien, ¿cachai? No tenemos esta costumbre, siento, cuando te tienes todo en contra de poder ver, oye, reconocer realmente, este weón hizo una wea bien, ¿cachai? Hizo una cosa bien. Por ejemplo, yo te podría decir vámonos al otro extremo, pues, hablemos de Sebastián Piñera, ¿cachai? De que sacó el matrimonio homosexual, de que de cierta forma, ponte tú, ya que se hablaba harto del tema de los trenes incluso,
de que cuando sale un avance y a propósito de la crítica que le hacían al tema de trenes para Chile, acerca del tren rápido, entre comillas, que está siendo igual de lento que el otro, pero el gobierno de Boric eligió libremente darle continuidad a un programa de Estado, ¿ya? Y ese programa de Estado, antes de la concertación, y yo lo consigné en el libro Transantiago Capital Indignada, es que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se le dio un gran impulso al ferrocarril de pasajeros, aunque usted no lo crea. Aunque esto vaya, por ejemplo, a contramano de lo que pensemos, ¿cachai? Se dio vuelta, ponte tú, esa política de la concertación de traer refabricados. O sea, si usted, por ejemplo, está con el Alameda NOS, ese es un mérito del gobierno de Piñera. Pero también, cierto, considerar que Bachelet 2 lo siguió adelante y el gobierno de Boric después siguió adelante con los proyectos que quedaron pendientes en carpeta de F, ¿cachai? Entonces eso es hablar de una política de Estado, ¿cachai? De tomar lo bueno que viene y darle continuidad. Y que además son políticas públicas que tienen un impacto en una gran cantidad de personas, ¿cachai? No es focalizado, ¿cierto?, en un grupo pequeño. Yo por lo menos siempre he sido defensor de que hay que darle prioridad al tema del transporte y la movilidad, porque es la manera en que nosotros hacemos nuestra rutina y nos vamos a laburar, ¿cachai? A trabajar, a estudiar, entre otras cosas. Sin embargo, en salud estamos pendientes, en educación más que la cresta, weón. Todavía no queda muy claro el verdadero impacto que va a tener, por ejemplo, esta ley de Finalcae, que si en el discurso suena bonito, pero finalmente es una repactación. Entonces, hasta que no se vean los primeros efectos de esa ley Alcae, que se tiene que discutir más encima, todavía no podemos cantar victoria, ¿cachai? No podemos cantar victoria todavía. Yo soy deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario y la verdad de las cosas que el Giorgio me dijo ahí en un tweet que también la ley es para nosotros, pero por ejemplo a mí no me conviene porque la cuota que te van a colocar es del 8% de tu mensualidad, de tu sueldo, ¿cierto? Y yo pago el 5%. Entonces, ¿dónde está el beneficio ahí, cachai? O sea, me pueden condonar cierta parte de la deuda, pero tengo que pagar más finalmente de forma mensual y la idea es aliviar lo que uno está pagando, ¿cachai? ¿Qué más? Hablamos de los temas de salud, que no hay avance, en educación no hay avance, en estas perspectivas de género también, ¿cierto? Hay muchas contradicciones, pero son contradicciones propias del propio feminismo, o sea... yo por lo menos pensaba que las ideas feministas, cierto, tienen un origen noble, pero finalmente se quedó de repente pegada mucho en el pecado de la izquierda y en el pecado que ahora también tiene la ultraderecha, que había dicho que es medirse el tamaño del miembro, ¿cachai? Medirse el carné. El carnet de feminista, el carnet de izquierdista, el carnet de republicano, el carnet de patriota, ¿cachai? De que de cierta manera la falta de debate ha llevado a que la lista de cotejo de situaciones sea tan compacta, tan nada, ¿cachai? De que seguimos profundizando esta lógica de hinchada. Y esta lógica de hinchada que más que ser inclusiva, ¿cierto? Termina siendo exclusiva, ¿cachai? Termina siendo exclusiva y un exclusivo desde una connotación negativa. Y esa exclusión es lo que de cierta forma causa de que la gente este fin de semana, ¿cierto?, vaya con desencanto a votar. Y vamos a ver mucho voto de castigo, vamos a ver mucho voto de mala gana, ¿cachai? Vamos a ver gente que no le va a encontrar relevancia al proceso, ¿cachai? Porque ese típico discurso de que mañana hay que ir a trabajar igual, ¿cachai? Se va a seguir profundizando, ¿cachai? Porque no han sido capaces de poder llevar lo que la gente pidió sentidamente hace 5 años a una praxis, ¿cachai? Y sobre todo ahora existiendo un sector político que definitivamente encuentra que la petición de la gente de esa época fue un tema delincuencial. Y ahí es donde aparecen las situaciones lamentables, como por ejemplo ocurrió esta semana en Limba, ¿cachai? Nuestros jóvenes pues están votados, pues, están votadísimos, ¿cachai? Están votadísimos en muchos aspectos, y eso hay que analizar, hay que poner la pelota al piso, porque la pregunta es acá, ¿por qué los jóvenes se ponen violentos? ¿Cachai? Porque estamos hablando de violencia en términos de que, claro, ocurrió una detonación de una bomba Molotov, ¿cierto? Mientras estaban manipulando este tipo de artefactos, querían quemar también algunas ropas, unos overoles, para que no hubiese evidencia, según lo que dijo un estudiante de Limba. Pero la pregunta es, ¿por qué los estudiantes de algunos liceos tienen que llegar a eso? ¿Cachai? Porque claro, o sea,
Aquí recojo la teoría del bravucón, ¿cierto? Que decía Cholele la semana pasada, que la acción de repente se toma cuando se produce el hecho violento, pero nadie se hace cargo de por qué se produjo el hecho violento. Y muchas veces los hechos violentos se producen debido a que todas las instancias pacíficas posibles, ¿cierto?, no tuvieron respuesta siquiera. Los estudiantes siempre son el primer punto de control cuando nosotros estamos hablando de la emergencia de un movimiento social. Eso lo hemos tenido en evidencia, ¿cierto? Cuando los movimientos sociales del 2006, del 2008, 2011, del 2019, ¿cierto?, han aparecido, y que siempre son los estudiantes los primeros los que nos llaman la atención de lo que está pasando. Entonces, claro, nos violenta ver que hacen cosas fuera de la norma, ¿cachai? Que salten un torniquete, que de repente también protesten propiamente tal, ¿cierto?, de una forma no pacífica. Yo sacando de esto, ¿cierto?, la bomba molotov, porque la bomba molotov es un arma, ¿cachai? No lo voy a poner al mismo nivel de, por ejemplo, colocar una barricada en la calle, ¿cachai? Creo que son cosas totalmente distintas, tienen efectos distintos. Pero si nosotros estamos viendo de que para ellos la única solución está comenzando a ser el tema de agarrarse con los pacos, ya esta cosa media nefasta, media burda, ¿cachai? De agarrarte con los pacos y romantizar el agarrarte con los pacos y sentirte que tenías una poronga grande porque te agarráis con los pacos, y si no te agarráis con los pacos todo el resto es amarillo, ¿cachai? Y empezáis a segmentar también. Entonces, porque estamos hasta el pico, bueno. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no estemos hasta el pico, ¿cachai? O sea, ya cachamos que la clase política no está dando las respuestas. ¿Qué está haciendo la ciudadanía? ¿Qué estamos haciendo nosotros como para poder guiar a una sociedad donde no encuentra eco a lo que está necesitando, a lo que está pidiendo? Y el síntoma más grave lo tuvimos esta semana con los jóvenes. Lo tuvimos esta semana con los cabros de Limba, donde tenemos cabros que están graves, ¿cachai? Donde tenemos cabros que están en riesgo vital. Donde de cierta forma los apoderados de Limba, ¿cierto?, lamentan toda la situación en este comunicado que lanzaron, pero que también hacen hincapié en que ellos tampoco han sido escuchados históricamente y que de cierta forma tienen que golpear la mesa de vez en cuando para que de cierta forma pongamos los ojos en ellos. Pero lamentablemente siempre ponemos los ojos, ¿cierto?, en las llamas que salen de esta hoguera, ¿cachai? Y no de quién está haciendo la hoguera y por qué está haciendo la hoguera. Y esa ha sido la lógica de siempre, la criminalización, ¿cachai? Entonces, finalmente, la pregunta es si es que empezamos a pensar en estos mismos jóvenes, ¿se les está dando respuesta a lo que necesitan? No. ¿Están haciendo una forma adecuada de lo que están haciendo? Tampoco, ¿cachai? Tampoco. ¿Y esto de quién es culpa? ¿Vamos a culpar al gobierno de Boric? ¿Solamente? ¿Nos vamos a hacer nosotros todos los buenos y vamos a culpar al gobierno de Boric, a los comunistas, a los que de cierta forma protestaban y ahora están en el poder? ¿Pero qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho la gente que quiere hacer las cosas distinto? ¿Y qué también hemos hecho para que el sistema también nos permita hacerlo? Porque el abandono de los jóvenes también se basa en esta cosa sistémica de que los padres, las madres sobre todo, ¿cierto? Las madres que hoy día siguen haciendo frente al alcance americano de los papitos corazón, ¿cierto? Se ven poco y nada con estos chiquillos. Yo lo dije cuando lancé Andén de las Distancias ahí en Maipú. Nuestros chicos están abandonados. Están abandonados. Y lo único que tienen ellos acumulado, ¿cierto?, además de la soledad que de repente viven en esta sociedad, es la rabia. Tienen rabia. Son jóvenes que tienen rabia con sus familias, son jóvenes que tienen rabia con el sistema escolar, son jóvenes que tienen rabia porque le hacen bullying dentro del colegio y el sistema escolar no es capaz de detectar ese bullying y hacer algo por ellos. Tienen rabia porque sus papás tienen que trabajar de sol a sol prácticamente y no los ven nunca, de no recibir cariño. Tienen rabia de aquellos padres hombres, ¿cierto?, que se desligan de sus responsabilidades, ¿cierto?, y que de cierta forma no solamente desde el punto de vista económico no se hacen cargo, sino que también desde el punto de vista emocional, donde ha habido muchos casos de humillación. Tienen rabia de que haya un sistema que de antemano los tenga segmentados y los vaya a tener segmentados para siempre, de que no tengan recursos para estudiar, de que no tengan recursos para poder, ¿cierto?, poder asumir el hecho de siquiera tener una casa, tener una familia, para aquellos que quieren hacer familia todavía, ¿cachai?
tienen rabia. Tienen rabia. Y de cierta forma nosotros podemos enseñarles a que esa rabia la canalicen de la forma como que corresponde, por decirlo de alguna manera, con buenas palabras, con discursos, con cartitas, con cuestiones. Pero la pregunta es, ¿han sido escuchados? ¿Les han tomado en consideración? ¿Cuánto se toma en consideración lo que los niños, las niñas y los jóvenes pasan, sienten cada vez que hay un problema social? Y son esos mismos niños los que están creciendo, los que se están incorporando también a la política, donde los únicos referentes que están teniendo hoy en día son hueones polarizados. Son hueones polarizados, ¿cachai? De izquierda, de derecha, tenemos hueones polarizados, ¿ya? Es increíble, ustedes no me van a creer, pero es increíble la cantidad de jóvenes, de menores de edad, ¿cachai? Que le rinden culto a Pinochet. Que le rinden culto a Pinochet, para que usted sepa, para que sepa la alerta que le estoy dando de que ellos ven como opción, ¿cierto?, la posibilidad de un régimen que no sea democrático, pese a que de cierta manera ellos valoran la libertad que les da la democracia, ¿cierto?, porque ellos no han vivido una dictadura, claramente. Sin embargo, ¿cierto?, todos estos referentes que antidemocráticos se están convirtiendo en una opción viable para ellos. ¿Se dan cuenta, no? Así como por el otro lado, ¿cierto? Se está convirtiendo en una opción viable canalizar la rabia con la violencia. Porque ya las buenas palabras, los buenos modos, el diálogo está desapareciendo. Y si ellos están viendo que los adultos en la tele, en las redes sociales, en sus propias familias, ¿cierto?, en los propios colegios, a poco andar de discutir cualquier tema, soltamos la violencia, soltamos el insulto, soltamos ese tipo de comentarios que sencillamente, ¿cierto?, tienen que ver con hay que matar a estos hueones, hay que echar a estos hueones, hay que excluir a estos hueones. Entonces, ¿qué más vamos a esperar de nuestros jóvenes? ¿Ah? ¿Nos vamos a sorprender porque agarran un molotov y se agarran a camotazos con quien odian? ¿Le estamos dando, cierto, una sociedad en la que para ellos vale la pena hacer las cosas de manera correcta, entre comillas? ¿Qué es lo correcto entonces? Porque nos vamos a tener que mirar las caras. Nosotros como sociedad, que somos también los que hemos permitido de que una clase política como la que hay hoy día, ¿cierto?, haga y deshaga. Y esta elección, ¿cierto?, está dentro de ese marco. Lo que vamos a hacer este fin de semana está dentro de ese marco. Yo les decía que tenemos una responsabilidad para poder elegir correctamente a los candidatos que queremos que sean las autoridades de aquí en adelante. Tenemos, ¿cierto?, un año de plazo para saber cuáles son los currículum, las aptitudes, con quién se junta las personas que van a dirigir el país a partir de marzo de 2026. ¿Ya? Y por favor, ¿cierto? Por favor, ¿qué es eso de estar pidiendo renuncias ante cualquier cosa? Dejen que la gente termine sus proyectos, que termine sus trabajos. Esta cuestión de que por cualquier condoro que se manda a alguien pedir la renuncia, yo creo que, bueno, o se han olvidado de que son seres humanos, ¿cachai? Porque ojalá que estas personas que piden renuncia ante cualquier cosa la echen de la pega al primer cagazo, ¿cachai? O sencillamente estamos normalizando una hipocresía, weón, que la verdad no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos un deber electoral esta semana. Recuerde, si es que va a votar, ¿cierto? Lleve agüita, va a haber mucho calor este fin de semana, por lo menos acá en Santiago, ¿cierto? Y que se puede votar sábado y domingo. Y que solamente el domingo es día feriado para el comercio. Por lo pronto, ¿cierto? De la política a la sociedad, mucha retórica, poca praxis. Necesitamos un cambio, pero este cambio no lo podemos delegar siempre a los mismos de siempre. Así que seguimos con el Chico al Aire desde la periferia con amor. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Seguimos Con el Chico al Aire desde la periferia con amor. En este capítulo 34 nos subimos al metro de Santiago. La verdad es que, bueno, esta semana ha comenzado a circular una campaña, bueno, hace varios días, la verdad, más que una semana, una campaña conmemorativa por los 50 años del primer viaje del metro de Santiago.
No es precisamente el aniversario de la creación de la empresa, eso pasó 6 años antes, ¿cierto? En el año 69, pero en el 75 se realizó el primer viaje de la línea 1 entre la estación San Pablo y La Moneda, que ese fue el primer tramo que tuvo el Metro de Santiago. Y con motivo de esta conmemoración, la empresa del ferrocarril urbano, ¿cierto?, en conjunto con la red de movilidad, lanzaron una serie de tarjetas VIP conmemorativas de este hito histórico del cincuentenario del Metro de Santiago, de su primer viaje. Una celebración que, la verdad de las cosas, es que me parece que hay que rendirle tributo a este ferrocarril metropolitano, pese a que se ha ganado detractores, a que de cierta forma todavía no se recupera del todo, ¿cierto?, del daño que el plan Transantiago le hizo. Sin embargo, yo creo, y ya con experiencias en otros sistemas de transportes en Latinoamérica al menos, nosotros tenemos que estar orgullosos del metro que tenemos. Hay que decirlo con todas sus letras, siempre sobre la base de una experiencia comparada de un servicio de ferrocarril metropolitano. El metro de Santiago le pega 1000 patadas a varios de los metros que podemos conocer acá en Sudamérica, y no dudo, ¿cierto?, que en el resto del mundo. Ya tenemos en 50 años un crecimiento que va con casi 10 líneas proyectadas, de las cuales, cierto, ya 7 están en funcionamiento, la 7 ya se está construyendo, la 8 y la 9 ya va para esa vía, ¿cierto? Están haciendo todo este tema de estudio, la cosa medioambiental, ¿cierto? Que aparecen cositas de carácter, ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre, arqueológico, ¿cierto? Que de repente también van rescatando historias patrimoniales de los sectores donde el metro comienza a llegar. Y siempre he sostenido que la llegada del metro a un barrio es lo mejor que le puede pasar, ¿ya? Trae plusvalía, trae mejora en la calidad de vida, ¿cierto? Trae ganar horas de viaje, o sea, horas de vida, ¿cierto? Al reducir los tiempos de viaje, y de cierta forma muchas más comodidades para lo que significa el metro en un barrio. Más allá de que también igual la población de Santiago sigue creciendo, los barrios siguen expandiéndose, estamos en una realidad urbana que podría perfectamente empeorar, ¿cierto?, la calidad del servicio del transporte, pero si nosotros hacemos el análisis, la capacidad de transporte solamente ha tendido a aumentar de un tiempo a esta parte. De hecho, hay más buses en la red de movilidad que en un principio, y que en los contratos de la década pasada. Ya son 7000 buses, más que eso, ¿cierto?, que andan circulando en la calle en la hora punta, las 7 líneas de metro que están funcionando. O sea, capacidad de transporte ha aumentado, pero lo que pasa es que la población también aumenta. Y las densidades poblacionales también, y también el asunto de la expansión urbana descontrolada todavía que existe en nuestra capital. Sin embargo, la tesis de esta parte, de este bloque, ¿cierto?, sostiene de que nosotros tenemos mucho que agradecerle y estar orgullosos del Metro de Santiago. Al margen de estas cosas negativas que de repente aparecen, como un poquito del hacinamiento en ciertos horarios, que eso no se ha logrado mitigar, salvo cuando ya exista una mayor cantidad de líneas que vayan en paralelo a la línea 1, que es la línea que en particular sufre más con el tema del hacinamiento, sobre todo en el tramo desde Estación Central a Los Dominicos. Pero siento que tenemos un sistema de ferrocarril metropolitano de clase mundial. De clase mundial porque, a pesar de que existan ciertas interrupciones del servicio por gente que va a las vías, ¿cierto?, a hacer cosas de distinto tipo, no solamente estamos hablando de suicidios, ¿ya? Tenemos una línea 1, por ejemplo, que funciona con un CBTC filete, o sea, esa frecuencia que ustedes ven en hora punta de prácticamente un tren cada un minuto, eso no lo ves en los ferrocarriles metropolitanos de otros lados, ya no se ve en ningún metro de Sudamérica, ya, o sea, tú puedes estar 7, 8 de la mañana en cualquier otra capital de nuestro continente y no vas a tener trenes yendo uno tras otro en una línea como la línea 1, ¿cachai? Que eso es un lujo que tenemos acá en Santiago y que mucha gente no lo valora el hecho de no tener que esperar 5 o 10 minutos por un tren en la línea principal del sistema.
si tú vas demasiado cerca, por ejemplo acá a Valparaíso, ¿cierto? Las frecuencias no van a ser inferiores a 6 minutos. Tenemos una hora punta en la cual en línea 5 puedes esperar trenes en 3-4 minutos. Tenemos en línea 2 también, ¿cierto? Que la frecuencia también está en torno a los 3-4 minutos en la hora punta. Pero la línea 1... tener que esperar 90 segundos para que pase un tren es de verdad un lujo. Y eso se consigue con este famoso sistema CBTC, ¿cierto? Que hace que los trenes tengan un pilotaje semiautomático, de que existen una serie de sensores, ¿cierto? En la línea. Esto explicado en palabras simples, o sea, técnicamente mucho más complejo, pero que de cierta forma estos sensores hacen que los trenes vayan a una velocidad, ¿cierto? Programada, y que por ese motivo existe alguna anomalía, ¿cierto? En la vía, estos sensores hacen de que los trenes mantengan su distancia, reduciendo la posibilidad de una colisión. Por eso son muy enfáticos en decir de que la gente no se meta a los vagones, ¿cierto? Cuando las puertas se estén cerrando, toda cosa que implique retrasar la marcha de un tren, porque el CBTC ahí como que entra un poquito en conflicto, pero ese es el primer punto. O sea, la frecuencia que tenemos en las líneas principales es envidiable, te prometo. Y acá también hay que hacer experiencias comparadas, ¿cierto? Con el subte, por ejemplo, en Buenos Aires no tiene ninguna línea que tenga esa frecuencia. Lo que experimenté en Brasil también, ninguna línea, por lo menos que visité, ni en Río, ni en Sao Paulo, ni en Porto Alegre, por ejemplo, esa frecuencia que vimos ahí. Entonces hay que entenderlo que lo que tenemos aquí en Santiago. Como segundo argumento, tenemos también que nuestro metro de Santiago, y una de las cosas buenas y malas que produjo el Transantiago puede ser el tema de la integración tarifaria con otros medios de transporte, que eso también está en otros países. Por ejemplo, Brasil, tú también tienes una tarifa integrada, pero todas las tarifas integradas ahí implican pagar un segundo pasaje, no un pasaje completo, pero sí fracción del pasaje. En Santiago tenemos la ventaja de que tú vas a pagar un pasaje cero, ya, o 20 o 30 pesos más, con suerte, ¿cierto? Después del pasaje de la primera etapa, ya sea en el metrotren, ¿cierto? O en bus. Y eso también es una ventaja respecto a los demás sistemas de metro que tenemos acá en Latinoamérica. Pagar 0 pesos por ocupar el metro, siendo que esto tiene un costo, también es un lujo. Y hay que entenderlo así, ¿cachai? Y es un lujo que se financia con el subsidio del transporte público. O sea, hay que revisar ahí el informe de gestión, por ejemplo, de la red de movilidad, cuánta plata de ese subsidio se va a este tema de financiar la operación de metro. Yo creo, si no me equivoco, si no hay paro caballos cojos, ¿cierto? Es alrededor del 30% del subsidio. De hecho, para ser más preciso, ¿cierto? En la página 212 del informe de gestión de 2023, ¿cierto? En el gráfico 7.1, dice distribución de egresos según prestador, ¿cierto? El metro representa el 26% de los gastos del sistema, y que de cierta manera representan también una retribución que hace la ley 21.184, que implica esta millonaria inversión que hace el Estado para poder colocar platita para el subsidio, que son 995 mil millones de pesos, más, ¿cierto?, los 489 mil millones que recibe por concepto de pasaje, que podría ser mucho más si la evasión se redujera. Tenemos tan así como el asunto de los vendedores ambulantes, ¿cierto? Y de los músicos, de lo cual soy muy crítico. Muy crítico principalmente el tema de los músicos y de ambos en realidad. Y tengo mis razones. Primero, el tema del comercio ambulante, claro, no solamente por un tema de percepción de inseguridad. Yo creo que eso es... La percepción de inseguridad también tiene una pata en la situación actual del país y mediática, ¿cachai? No solamente pasa en el metro, sino que es una cuestión generalizada, sino que también pasa por un asunto de dinámicas del metro. En el metro de Santiago no estamos acostumbrados a que haya comercio en los andenes, por ejemplo, dentro de los trenes, porque son lugares de tránsito. Y en estos lugares de tránsito, la idea siempre es que estén lo más despejados posible, ¿cierto? Para
para que el flujo de personas sea de forma segura. Y de forma segura no necesariamente hablando de la delincuencia, sino que de forma segura para evitar accidentes, tropiezos, ¿cierto? Y que el flujo sea lo más ordenado posible y que también no se haga taco, por ejemplo, o aglomeraciones innecesarias. Ahí siento que falta un poquito de ponerle un poquito de empeño. Pero por ejemplo, pasa en otros metros, por ejemplo en el subte de Buenos Aires, que hay locales establecidos en los andenes, ¿cachai? Pero están los espacios delimitados para eso. Y están en lugares, en andenes donde los flujos de gente lo permiten. No es lo mismo colocar, por ejemplo, un kiosquito, ya donde vendían revistas, me acuerdo que venden golosinas y cosas por el estilo, en un andén, en Estación Los Héroes, por ejemplo, que colocarlo en un Unión Latinoamericana, por ejemplo. Ahí igual el flujo de gente es menor, quizá no muy rentable para efectos, pero también, ¿cierto?, se considera el punto de venta, ¿cierto?, que no entorpezca la pasada. Y eso es lo que pasa con los ambulantes, que se colocan en lugares donde entorpecen la pasada, ¿cachai? De repente son irrespetuosos con eso. De repente tú hay, por ejemplo, en línea 4A o línea 4, donde la pasada de gente, ¿cierto?, se ve entorpecida porque vienen estas personas con los medios carros, ¿cachai? Y todo. Entonces, siento que ahí falta una regulación. No soy 100% detractor que haya comercio dentro del metro, pero sí debería estar ordenado. Debería estar ordenado y no en lugares de paso, ¿cachai? Interrumpiendo el flujo u otras cosas. Mientras sea regulado, mientras sea ordenado, esta cuestión funcionaría mucho mejor y yo creo que todos ganaríamos finalmente, porque el metro desde un principio ha contemplado, ¿cierto?, el comercio dentro de su gestión. O sea, no por nada hay estaciones que tienen locales comerciales, ¿cachai? Y todo. Entonces, en la medida que se pueda trabajar con la gente que vende cosas, ¿cachai? Y que sea todo regular, ¿cachai? Y que sea todo ordenado, no hay problema, pero no dentro de los carros ni tampoco en los andenes. Yo creo que en otras partes a lo mejor sí podíamos ver, como lo que pasa por ejemplo en estaciones de línea 3. En línea 3 hay varias estaciones que en los pasillos tienes emprendedores, como ferias de emprendedores municipales, así están con sus puestitos y es súper ordenado, súper piola, ¿cachai? Y ahí es una evidencia, una forma de decir, ¿sabes qué? Esto se puede hacer, pero de forma organizada. Y si no, bueno, ahí tenemos que aplicar la policía, ¿no? Pues, ¿cachai? Que haga lo suyo, pues, o sea, mover los flujos, ¿cachai? Para que de cierta forma estos tapones no se produzcan y tampoco se vuelvan espacios inseguros, ¿cierto? En todo el sentido de la palabra. Pero donde sí tengo mi 100% de tracción es el asunto de los artistas dentro de los coches principalmente. No tanto afuera, sino que dentro de los coches. Eso me molesta profundamente. Creo que hay que hacer una distinción. Aquí no es lo mismo que alguien se suba a cantar en una micro, que de cierta forma la sensación o la percepción de encierro no es tanta como la que es dentro del metro, que hacerlo dentro de un coche de metro donde vas generalmente en el túnel, ¿cierto? Encerrado, sin posibilidad de salir. Y yo creo que lo más brutal de esto es que escuchar a un weón contra tu voluntad metiendo ruido, weón. Yo creo que esa situación, y sin meter, yo todavía no cruzo esta frontera, por ejemplo, de ponerme la capa, entre comillas, por la representación de la gente con TEA o con ese tipo de neurodivergencia, porque parto por la base que es súper molesto, weón, tener a un weón cantándote contra tu voluntad. No lo pediste, no quisiste que esté ahí, ni tampoco tienes la posibilidad de elegir ni de poder pararte e irte, ¿cachai? Porque ya, por último, si un weón te está molestando y tú no querías dar jugo, te parás y te vais, ¿cachai? O te voy a bajar de la micro, qué sé yo. Entonces, pero acá en el metro no, pues, ¿cachai? Acá en el metro no. Y convengamos que hay varias líneas, por ejemplo, la línea 5, la línea 2, ¿cierto? En sus extremos más que nada, donde tienes interestaciones que son larguísimas, ¿cachai? Que son de 1,5 kilómetros, de 1 kilómetro. Imagínate en la línea 4A, te vais con un concierto desde Vicuña Maquena hasta La Cisterna y viceversa, pues, weón. Y siento que la gente ahí no tiene posibilidad de elegir, no tiene posibilidad de ¿cómo se llama? De dar, como decir, oye, sé que en realidad me estáis molestando, pues, bueno, no quiero escuchar esta cuestión. Hay gente que viene con su audífono, escuchando música en su volada, ¿cachai? Y no tienen por qué verse perturbados por un weón que más encima ni te pregunta, el weón para y se pone a cantar, se mete a meter ruido. O sea, de repente hay locos que ya van con su guitarra y cuestiones, pero hay gente que, oye, he visto bandas completas arriba de un coche, weón, metiendo ruido, pues, weón. Entonces esa cuestión no puede ser, ¿cachai? No es respetuoso, weón.
no es respetuoso, es molesto, no tienes posibilidad de elegir, no tienes posibilidad tampoco de poder zafar de una situación, ¿cachai? Sobre todo, por ejemplo, si te tocan en un tren antiguo, en un 74, no podés irte ahí, pues, weón, ¿cachai? Tenés que mamarte la bulla, weón, todo el rato, hasta que los locos se aburran de tocar, que más encima después te van a pedir una colaboración, pues, weón. Yo siento que eso no debe ser, ¿cachai? No es una... No es algo respetable, ¿cierto?, para el público que ocupa el metro. Sí es respetable, por ejemplo, lo que ha hecho Metro con respecto a los artistas, de darle un espacio establecido en las estaciones, también de forma organizada, también de forma ordenada. No hay que olvidar de que el metro es un lugar de flujos. Entonces, yo siento que en la medida de que el Metro de Santiago disponga de más lugares donde los artistas puedan hacer lo suyo, ¿cierto?, y recibir los aportes de las personas que quieran hacerlo, que quieran hacerlo, que tengan la posibilidad de elegir quedarse a verlos allá haciendo su actuación, bacán, ¿cachai? Bacán. Yo no me subo al metro, ¿cachai? A chantarles mis libros en las manos a las personas, por ejemplo, que van ahí. O sea, hay un tema de electibilidad, estoy, ¿cómo se llama?, inventando una palabra, por decirlo de alguna manera, que tiene que cumplirse, ¿cachai? Ahora, eso también pasa igual en trenes de otra latitud, ¿eh? Por ejemplo, lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en Río de Janeiro, ¿cachai? De que hay gente que se sube a los trenes, aunque ahí la gente como que, no sé, ahí la cultura es distinta, de cierta manera la gente reacciona de forma diferente. Sin embargo, no sé, yo siento que aún así tener a una persona que está metiendo ruido, que está metiendo bulla dentro de un espacio cerrado como el tren, donde la mayor cantidad del tiempo no puedes salir de ahí, ¿cachai? Siento que es de plano desubicado. Ahora, ¿qué otras cosas, por ejemplo, he visto en experiencias comparadas? De hecho, ahora me di el lujo de ver el video de Ariel Cruz que subió ayer. Lo recomiendo mucho. Vayan al canal de Ariel Cruz Pizarro. Él ve muchos temas de transporte. Subió un video. El loco se recorrió como 10 líneas del metro de Sao Paulo. El metro de Sao Paulo, que tiene una particularidad muy interesante. Sao Paulo es una ciudad enorme, mucho más grande que Santiago, tiene una población que lo duplica y tiene más de 1000 líneas de buses y tiene casi 15 líneas de metro. Ahora ahí combina metro con tren suburbano, ¿cierto? Y un monorriel incluso. Yo tuve la posibilidad de conocer 3 de sus líneas, ya las que son operadas por Metro de Sao Paulo, y una que era vía 4, que era de la línea 4, la amarela, ¿cierto? Del Metro de Sao Paulo, que es una línea muy similar a la línea 6. Tiene una estética maravillosa, eso sí, esa línea 4. De hecho, fue el primer tren en metro en Sudamérica que ocupó la tecnología que tiene la línea 3 y la línea 6, de trenes automáticos con puertas en los andenes, ¿cierto? Y otro tipo de cosas. Existe una estación en Sao Paulo que se llama Luz. Confluyen por lo menos unas 6-8 líneas de metro, me acuerdo. Ahí no me acuerdo que cuando fui para Sao Paulo no me atreví a salir mucho a hacer videos porque de verdad me dio la pera. Andaba mucha gente, el sector igual era como pareció Estación Central, ¿cachai? Entonces igual habían como varios medios acuáticos allá. Había que irse con cuidado con Luz, estaba haciendo remodelada, me acuerdo. Es un edificio antiguo, de hecho, pero muy bonito. Y la cantidad, los flujos de gente son impresionantes. Aparte que yo me acuerdo que en esta combinación de línea 4 con línea... No me acuerdo si era la línea 2, creo pero yo me acuerdo que era verde, la línea que yo estaba ocupando. Yo me acuerdo que hice una combinación en la avenida Paulista. Y era... weón, caminar como 2 kilómetros dentro de un túnel, weón. O sea, hay combinaciones largas, sí, como la que hacemos en Maquedano, por ejemplo, pero esa era enorme, weón. Lo curioso es que, y lo llamativo es que el metro de Sao Paulo, o sea, la red de metro de Sao Paulo tiene, es híbrido en términos de quién es el propietario de la línea. Tienes empresas estatales y tienes líneas concesionadas a privados. Y eso es lo interesante, la sinergia que genera, ¿cierto? La parte público-privada en el tema de ferrocarriles. Pero, por ejemplo, esa misma experiencia que en Sao Paulo de cierta forma resulta positiva, que resulta llamativa, porque estamos hablando de 15 líneas de metro para una ciudad que tiene casi la misma cantidad de millones de personas. Bueno, que también tiene estilos también muy distintos. O sea, tú vas a Sao Paulo y tenés líneas muy modernas, como líneas que son bastante ahí como antiguitas, ¿cachai? Y bien dejaditas de la mano de Dios.
no fue la misma experiencia, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿cachai? Buenos Aires hoy día el subte sigue siendo una empresa del Estado, ¿cierto? Con la permanente amenaza de Milei de privatizar todo. De hecho, ya están muriendo algunas líneas de ferrocarriles que tenía trenes argentinos, ya están desmantelando todo. Pero se recuerda que cuando estuvo Metrovías dentro de la gestión de los ferrocarriles subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, vivieron un declive tremendo. Y después, cierto, la situación no fue mejor cuando lo tomó, cuando de cierta forma se volvió a nacionalizar la empresa. En Buenos Aires tú tienes mucha incerteza, por ejemplo, con el funcionamiento del subte. Aparte que el subte, por ejemplo, si comparamos con el metro de Santiago, el subte, partiendo por la base que es la red de ferrocarril metropolitano más antigua de Sudamérica, ya tiene unas líneas que tienen más de 100 años, y que lamentablemente no han vivido una evolución tecnológica acorde a las necesidades. De hecho, es muy curioso este asunto de que por temas administrativos, por ejemplo, el subte no pueda crecer más allá de los límites de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿cachai? O la poca cantidad de líneas que tiene para lo enorme que es esa ciudad. O sea, claro, hay muchos servicios de ferrocarril que hay suburbano, por ejemplo el Tren Roca, el San Martín, ¿cierto? El Mitre, el Tren de la Costa, ¿cierto? Que van a las comunas, o sea, a los partidos que hay, ¿cierto? Alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, siguen habiendo muchos proyectos pendientes. El crecimiento del subte de Buenos Aires ha sido muy, muy pequeño en los últimos 30 años. Y si nosotros lo comparamos con Santiago, por ejemplo, Santiago llevaba la delantera, tremendo. Y también, ojo con Lima. Lima también está creciendo en términos de metro. Yo tuve la suerte de conocer el metro de Lima, la línea 1, que estaba en un viaducto, me acuerdo, y también en trinchera. Y también es un metro bastante bonito, que pinta bien al futuro de la capital del Perú. Eso sí, creo que la experiencia de viaje no fue la mejor, pero sencillamente porque, no sé si por un tema de frecuencia, capacidad de transporte, pero bueno, me fui hacinadísimo. En los 2 viajes que hice en el metro de Lima, no recuerdo haber podido grabar siquiera dentro del tren de forma cómoda, porque de verdad estaba llenísimo. Tenía que dejar pasar trenes para poder subirme. Y recuerdo que cuando hice ese viaje no era hora punta, era una hora valle cualquiera, y los trenes venían llenísimos, ¿cachai? Íbamos en dirección a Villa Salvador y me acuerdo que me subí a la estación Angamos, iba hacia dirección a Villa Salvador o Parque Industrial, por ahí creo que era el sector. Me bajé una estación antes del terminal a hacer unas tomas, unos videos. Lo más curioso es que como había terminado, había guardado el teléfono después de hacer los videos, y se acerca un guardia y me dice: pues por favor, aquí no se puede grabar. Así que gracias, amigo, llegaste demasiado tarde, pero bueno, gracias por tanto. Pero Lima se vienen con cosas interesantes ahí. Estaban construyendo una línea 2, ¿cierto? Y creo que ya estaban hablando de una línea 3. Vi un render, ¿cierto?, de un proyecto de estación que era literalmente un museo, una cosa hermosa. Ojalá que el Perú, ¿cierto?, tenga ese desarrollo esperado de ¿cómo se llama?, de ferrocarriles urbanos, que de verdad hacen mucho bien, y que de cierta forma Argentina también pueda ahí como retomar el ritmo. Hay un par de líneas, ¿cierto?, que son de norte a sur, que le hace falta. O sea, esta línea C, ¿cierto?, que es la que corre paralela a la 9 de julio, que la 9 de julio hace como las veces de Alameda acá en Chile, Santiago comparativamente. Claro que de cierta forma no es el centro, el microcentro de Buenos Aires literalmente está en una punta de Buenos Aires, pero también captura gran cantidad de personas y le falta una modernización a esa línea, pero cuático. O sea, creo que el subte se quedó pegado, ¿cierto?, en el siglo XX. Y eso, por ejemplo, si tú lo comparas con Santiago, tú te das cuenta que si bien tenemos en Santiago estaciones que son del año 70, ya en línea 1 y en línea 2 principalmente, igual no se nota el paso del tiempo demasiado, ya sea no tanto la arquitectura a lo mejor de las estaciones, que igual hay que valorar que todavía existan estaciones en el metro de Santiago con estos mosaicos que son muy característicos de esa época, pero también del material rodante, ¿cachai? Línea 1 tiene trenes que son del 2010 en adelante, ya, y uno que otro 93 que finalmente
si bien son de finales de los 90, pero que han sabido subirse al carro de la modernización, con el aire acondicionado y con el mismo CBTC, ¿cachai? Sí tenemos mucho que agradecer al Metro de Santiago. O sea, la experiencia comparada nos dice de que tenemos un sistema de ferrocarril resiliente finalmente, de que a pesar de que de repente existen amenazas de seguir tercerizando muchos trabajos, esto que permanentemente los trabajadores del Metro de Santiago han venido denunciando, que la falta de mantención obedece a la subcontratación y un montón de ahorros de costos, ¿cachai? La tasa que tenemos de falla y la utilidad que tiene el Metro de Santiago es indudablemente superior, ¿cierto?, a la experiencia de metros que tenemos en otras zonas de nuestro continente. De hecho, yo creo que el metro más bacán que yo vi afuera, además del de de Sao Paulo, ¿cierto?, podría ser del Río de Janeiro, ¿cachai? El Río de Janeiro tiene un sistema de metro que es incipiente, que no es tan grande. De hecho, como que se potenció más bien con el tema del Mundial y los Juegos Olímpicos de la década pasada, con un material rodante chino, ya trenes muy bonitos. Me acuerdo que fui al Maracaná, tú puedes ir al Maracaná directamente en metro, pero todavía como un sistema muy pequeño para una ciudad tan grande como Río, ¿cachai? Falta crecimiento. Aquí en Santiago creo que falta que el metro se expanda para el sector poniente de Santiago, ¿cachai? Faltan las conexiones con El Espejo, faltan conexiones con Maipú, faltan conexiones con Cerrillos, ¿cachai? Hay un IRPU de Abuela, el Niño Américo de Espucio, departamental. Se ha hablado muchas veces de eso, ¿cachai? El problema del metro de Santiago hoy día es de cobertura, ¿cachai? Y claro, estamos frente a la presencia de varios proyectos que están saliendo, pero ya que estamos en los últimos años, los últimos meses de gobierno, ¿cierto? Parte de este nuevo periodo después de la parte electoral que tenemos este fin de semana, esperaríamos gestos concretos para poder pensar en una línea 10, en una extensión de la 4A, en una extensión de la 6, ¿cierto? Que de cierta forma reduzcan esta brecha. Yo creo que el principal problema que tiene el Metro de Santiago es precisamente todavía que tiene ese sesgo clasista que tiene muy propio de Chile y que no pasa en otras partes. Sin embargo, pese a todas las taras sumando y restando, ¿cierto? Felices 50 años Metro de Santiago. Espero que sigas creciendo, espero que llegue a muchas partes más, ¿cierto? Que más gente pueda gozar de tus viajes, de tus líneas, de tus trenes, y todo el bien que les ha hecho esta Santiago. Lo que resentimos, por ejemplo, después del estallido social, ¿cierto? La falta del metro, bueno, se notó mucho, y espero que nunca más pasen cosas como las que ocurrieron, ¿cierto? Yo siempre he sido claro en decir que, si bien entiendo y apoyo el fondo de lo que dio paso al estallido social, la quema del metro es lo que más resiento y lo que más repruebo de todo este periodo. Así que eso, muchachos, seguimos entonces con las palabras al cierre de lo que es Con el Chico al Aire número 34. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Por supuesto que una melodía siniestra como esta deja a varias personas marcando ocupados, sobre todo cuando se le ocurre pasar por Pueblo La Banda en los juegos de la primera generación de Pokémon, ¿cierto? Y que ya se convierte parte de la leyenda urbana, esta cosa del popular juego de Nintendo, ¿cierto? Que crece y crece cada vez que avanzan los años. Ya estamos en la 9ª generación, ¿cierto? Más de 1000 bichos. Y resulta que Pokémon sigue dando que hablar. En la semana pasada les comentaba de que se habían filtrado bastantes cosas, y hay entre medio cosas muy turbias. En estas palabras al cierre, por ejemplo, queremos hacer ahí la mención a Diplosion, que finalmente caché cuál era la historia que se estaba contando, y es bastante loca, así como que hablaba de... O sea, todo esto aparte como que le llaman un lore, ¿cierto? Lore, que significa técnicamente conjunto de historias, datos, personajes que forman el universo representado en el mismo y dan coherencia. Es como parte de la historia que arman, ¿cierto? Para cada personaje, en este caso, ¿cierto? Para Diplosion. Estaba ahí
de cierta manera un archivo que hablaba de la historia de Typhlosion y que sugiere algo bastante turbio, como por ejemplo el hecho de que Typhlosion es mitad humano y mitad Pokémon, y todo parte de una historia bastante extraña de que en los antepasados, ¿cierto? Un Typhlosion literalmente se casó con una niña, y era una niña, no estamos hablando de una joven adulta, sino que una niña, y que después tuvieron hijos, y que esos hijos son los Typhlosion que aparecen después, ¿cierto? Y que por eso se sostiene que Typhlosion son mitad humanos y mitad Pokémon. Bastante turbia la historia, que quiere que le diga. Eso sí, por lo que tengo entendido, no es parte del canon, ya, bueno, pero sí se encontró esa historia en un archivo, en esas Pokéleaks que se entregan. Y por eso es lo que explica de que, de cierta manera, los memes de Pokémon ahora están ahí subiendo al columpio como un degeneré que a este Pokémon de la segunda generación de Johto, ¿cierto? Que suelen ser los Pokémon que yo siento que uno de los Pokémon que le dan menos bola, los de Johto. Siento que es una franquicia muy buena de Pokémon. Como otra historia turbia que caché, la de Hypno. No sé si ustedes se acordarán de la primera temporada de Pokémon, de la serie, ¿cierto? Del anime, donde varios niños estaban hipnotizados, y esto era por culpa de un hipno que había en una parte que hipnotizaba a la gente para hacerle como una suerte de terapia, pero terminaba como efecto secundario, hipnotizando a los niños, y que todos se comportaban como Pokémon en una plaza. Entonces hablaban de los niños desaparecidos. Entonces lo que sí es parte del canon ahí es que la Pokédex dice que Hypno hizo desaparecer a un niño, y esa cuestión ahí sí que sigue más turbia. Como turbio también, ¿cierto? La sexualización de varios Pokémones, en particular Vaporeon, ¿cierto? Que a un tipo se le ocurrió en estos foros ñoños, ¿cierto? Decir que por su composición biológica, Vaporeon es el Pokémon más reproducible con los humanos. Weón, están yendo demasiado lejos con estas cosas de Pokémon, weón. Dejemos las cosas como están y dejen de corromper un juego de video, weón, que es maravilloso y que tiene un universo que ha sido bacán, y que, dicho sea de paso, es la principal franquicia económica que tiene Japón en el mundo, así que bueno, Pueblo la Banda es un pelo en la cola, ¿cierto? Ahí pobre Cubone, ahí extrañando a su madre con su cráneo en la cabeza. Ay, tanto que contar, ¿cierto? De este jueguito. Yo cacho que para febrero voy a pegarme un capítulo especial de Pokémon cuando esté de cumpleaños, los juegos de la primera generación. Pero así partimos las palabras al cierre, porque había quedado eso como pendiente, eso como abierto, ¿cierto? De las palabras al cierre de la semana pasada. Oye, ¿qué más pasó en este último rato? Bueno, estoy grabando esto, ¿cierto? En la noche del domingo. El día como que esta cuestión de tener las clases suspendidas, bueno, me permite hacer más cosas en el día. Así que tuvimos que preparar el podcast un poquito más tarde hoy día, pero va a ir, ¿cierto? Lo vamos a estar subiendo cerca de las 11 de la noche hoy día, viernes. Oye, expulsaron a Monsalve. Cada cosa que se sabe de este caso Monsalve es peor, ¿cierto? De lo que vamos recopilando. O sea, desde el momento en que grabé el bloque donde hago el descargo al principio de este capítulo hasta ahora, ¿cierto? Se han sabido aún más cosas más turbias, ¿cierto? Del caso Monsalve. Lo único que quiero es que este compadre lo metan preso, weón, por favor. Ya ha hecho demasiado daño tanto a la mujer que violó, al gobierno, weón, a toda la credibilidad, a la estabilidad social, weón, ya las prioridades que tiene este país, weón, por los caprichos, weón, de un weón degeneré que hizo abuso, ¿cierto?, de su cargo, no solamente para cometer acciones impuras, impúdicas, sino que también para ocupar el poder que tenía para tratar de no dejar evidencia de lo que está ocurriendo. Sea lo que sea, el compadre tiene que quedar preso. Punto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, esperando nomás las elecciones. Aquí, yo por lo menos en la comuna de Maipú espero la continuidad, ¿cierto? Ya, esto es un pensamiento personal. Yo creo que Bodanovich ha hecho muy buena pega. Ya, creo que echarse al hombro incluso el fierro caliente que significaba la municipalidad de Maipú después del tema del déficit y todos estos fraudes que se han ido sabiendo a medida que avanza la investigación contra Katy Barriga, que de hecho se le sumaron otra querella más hoy día por un tema de SMAPA. Siento que Bodanovich abrió una puerta que tiene que cerrar en este periodo nuevo.
que debería cerrar en este periodo nuevo y que tiene que consolidar lo que empezó, ya con el tema de las calles, con el tema de las filtraciones, ¿cierto? Y ya empezar a hacer despegar Maipú en muchos aspectos, que ha hecho bastante, pero ahora hay que consolidar ese trabajo, ¿cierto? Para que este men pueda proyectar una carrera política que hasta el momento va brillante. Espero no decepcionarme ahí con el tema. Así que vamos a estar atentos, pues ahí en la red de lauja.cl va a salir uno que otro comentario. Vamos a ir a votar mañana, ¿cierto? Yo por lo menos voy a ir el sábado a votar, porque el domingo quiero hacer otras cosas. Así que sea cual sea, cuando usted quiera ir a votar, vaya con agüita, vaya con tiempo, porque va a demorar, ¿cierto? Son 4 votaciones, son papeletas grandes en algunos casos, va a ser calor. Hay que recordar que las mesas van a estar abiertas desde las 8 hasta las 18 horas. No hay obligación de recibir más gente en los locales de votación después de las 18 horas. Así que hágase el tiempo, porque son 2 días. Y dato importante, son 3 horas que usted tiene de permiso para poder ir a votar si te toca trabajar el sábado o el domingo. Ya 3 horas que tienes como derecho para ir a votar. Así como también hay que recordar que el día solamente domingo va a estar este feriado legal con el comercio, en particular los malls. Así que si quiere ir a hacer una compra al supermercado, averigüe bien las páginas web respectivas, cuáles son los locales que van a estar abiertos el domingo, ya. Pero todo lo que sea mall, supermercados, locales, grandes tiendas, todo lo que sea mall, el día domingo estará cerrado. Así que bueno, yo creo que la próxima semana nos vamos a encontrar con el Chico al Aire 35, revisando lo que pasó este fin de semana, sacando cuentas, ¿cierto? Y estando atento a todo lo que pasa en este mundo, porque siempre hay algo que copuchar, que hablar, y que hablar siempre desde la periferia con amor. Así que les hago la invitación a que sigan las redes sociales de lauja.cl, en TikTok e Instagram en elaguja.cl, esa es la cuenta, en escritor.caludios, porque tenemos novedades ahí con Valparaíso de mi amor. Ahí la próxima semana les vamos a contar más detalles de qué se trata esto, pero ya tenemos las primeras luces. Atención diciembre, que vamos a estar en Valparaíso y también en Maipú. Ahí hay una información que estamos ahí confirmando, porque ya la actividad literaria se viene con cositas. Así que nada más, esto ha sido Con el Chico al Aire número 34. Hasta la próxima, nos vemos en la próxima ocasión. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.